Los datos personales se refieren a toda aquella información relativa al individuo que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Además de ello, los datos personales también describen aspectos más sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otras. El uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, rebasando los límites de privacidad de la persona y lesionando en ocasiones otros derechos y libertades. ¿Para qué sirven los datos personales? ¿Por qué es importante protegerlos y para qué sirve el aviso de privacidad? Mi nombre es Oscar Valleza y hoy en Te Defendemos los datos personales. Bienvenidos. Bienvenidos a Te Defendemos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es un gusto recibir de nueva cuenta aquí en el estudio al licenciado Juan López Monjaraz. Él es asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues sin duda hemos visto cuando entramos a internet que ya muchas páginas aplican esto de revise nuestro aviso de privacidad, consúltelo. Hoy vamos a hablar sobre por qué es importante verlo, en realidad consultarlo. Vamos a hablar de este tipo de cosas, de los datos personales. Licenciado, ¿qué son? ¿Qué son los datos personales? Vamos a partir de ahí. Bueno, los datos personales es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Es decir, son aquellos datos o aquella información que que identifica al individuo o lo hace identificable. Es decir, nuestro nombre, edad, el domicilio, todo este tipo de datos, ¿no? Así es. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los datos personales? Bueno, los datos personales son aquellos que nos sirven para describir aspectos incluso sensibles o delicados de la persona, como pueden ser su creencia, su religión, que en caso de vulneración pues afectan la esfera más íntima de dicha persona, ¿verdad? ¿Son clasificables? O sea, ¿existen tipos de datos personales? Bueno, definitivamente habría que catalogar los que son datos sensibles, ¿sí? Estos datos tienen alguna trascendencia, por ejemplo, retomemos el tema de los indígenas. Para ellos, un dato sensible es esa calidad. Ok, el de ser indígenas. Sí, el de ser indígenas, porque la autoadscripción que ellos hacen, al momento que tiene conocimiento, por ejemplo, cualquier autoridad, o vamos de manera más específica, un órgano jurisdiccional, provoca que el juzgador tome esa autoadscripción con esa duda fundada que realmente es un indígena para que despliegue el menú de prerrogativas que establece la Constitución en su favor. Okay. Entonces, debemos de tener presentes también hoy en día que la tecnología de la información, las telecomunicaciones han permitido que en muchas ocasiones estos datos personales pues sean utilizados con fines distintos de los cuales de los motivos por los cuales fueron recabados. De ahí la importancia de proteger los datos personales. Así ¿no? es. ¿Cuál es la importancia de protegerlos, asesor? Definitivamente. Pues, la infracción muy común que tenemos, pues es el robo de identidad. En algunos casos, ¿verdad? Por eso es importante proteger los datos personales. Quisiéramos hablar en el siguiente bloque sobre quién está obligado a proteger justamente estos datos personales, pero regresamos en una pausa para platicar sobre este tema. Regresamos en un instante, no te vayas.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Seguimos hablando con el licenciado Juan López Monjarás sobre los datos personales. Y nos comentaba antes del bloque lo que ocurre con los datos personales en esta era de las comunicaciones. ¿Cuál es la importancia en este contexto de los datos personales? Retomando el comentario anterior, pues la importancia es que pueden ser sus salvaguardas que pueden ser utilizados con fines distintos de los cuales fueron recabados. Okay. Estos propósitos que podríamos llamar desleales, pues definitivamente pueden afectar la esfera más íntima de las personas, con independencia de que sean utilizados con un fin o propósito delincuencial, ¿verdad? Bien. Como tenemos muy común en el instituto, el robo de identidad. Okay. La persona se da cuenta de que han utilizado sus datos personales para obtener créditos, muchas veces se entera hasta que ya están los requerimientos de pago. De hecho, un asunto que yo tuve en el instituto fue una persona que extravió su credencial de lector, hizo el reporte correspondiente de la misma. Cuando pretende acceder a un financiamiento, le informan que habían sido obtenidos diversos a su vez financiamientos en entidades automotrices, y ya tenía encima el reclamo judicial incluso de esos pagos. Entonces, ahí la importancia de salvaguardar los datos personales, ¿verdad? Que pueden ser con fines pues prácticamente de cualquier índole. Sí, cualquier índole, ¿verdad? ¿Y ahí qué hicieron? ¿En qué va el asunto? Cuéntanos. Bueno, nosotros tomamos el tema pues por una figura más sencilla, que tenemos que la firma es el medio por el cual se plasma la voluntad de una persona, en estos casos, para adquirir esos compromisos. Entonces los pagarés que garantizaban dicha circunstancia pues no provenían de su puño y letra. Okay. Entonces fue el enfoque que le dimos de reclamar la declaración judicial de nulidad absoluta de los pagarés que soportaban la garantía de pago de estos financiamientos. Muy bien. Y pues fue favorable porque ni siquiera tuvieron la delicadeza de imitar su firma. O sea, a simple vista era una firma tan burda que no era la de él. Yo no sé cómo autorizaron esos financiamientos, y nada más lo único que tenían era la credencial de lector, pero pues por lo menos cotejar la firma, ¿no? Sí, al hacer la comparación pues simplemente se apreciaba que no había ni siquiera la intención de imitarla, ¿verdad? Bien, es un asunto interesante. Bien, y lo comentaba al principio del programa, ya muchas instituciones de crédito, comerciales, incluso en los anuncios de radio, es el aviso de, valga el término, consulte nuestro aviso de privacidad. ¿Qué es eso para que la gente lo entienda y no lo pase por alto? El aviso de privacidad no es más que el formato impreso, de manera digital, visual, sonoro o por cualquier otra tecnología, que el responsable tiene que informar al titular de los datos de la información que recaba de ellos, y esta aprobación se da a través de ese formato que se conoce como aviso de privacidad. La ley nos marca qué requisitos debe contener este aviso de privacidad. Específicamente, la información que debe contener pues es la identidad y domicilio del responsable que está recabando dicha información, las finalidades y de tratamiento de datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares de esta información para limitar su uso o divulgación. A su vez también tendrá que señalar los medios que se tiene para ejercer el acceso, la rectificación, la cancelación o incluso la oposición de conformidad con lo que marca la ley. Bien. Es decir, la institución se está asumiendo como responsable o como sujeta obligada a resguardar esos datos personales, ¿podríamos decirlo de esa manera?
Para eso es el aviso de privacidad. Y la recomendación es no pasarlo por alto, ¿no? Definitivamente. Ahora, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pues sin duda también manejan datos personales en el momento de revisar una sentencia, algunas resoluciones de los asuntos, incluso ustedes también. ¿Cómo funciona los datos personales o el manejo de datos personales dentro del Poder Judicial de la Federación? Bueno, en un procedimiento, el juzgador, desde el acuerdo de admisión, le da ese tratamiento de seguridad a los datos personales. Incluso hace una invitación al promovente o en su caso accionante, o ya durante la secuela procedimental a la contraparte, o al tercero que llega a juicio, o al tercero que se incorpora a esa relación, sobre su consentimiento para que se publiquen sus datos personales, ¿verdad? Tan es así que vemos muchas veces en las listas de publicación, en algunos casos donde no figura ningún dato personal. Ah, muy bien. Sí, y sabemos que, por ejemplo, al interior del Poder Judicial de la Federación, pues ejerce la transparencia. Entonces, ahí, ¿cómo funciona? Si alguien solicita información sobre alguna sentencia, ¿cómo funciona? ¿Puede ver los datos personales? De esto quiero que hablemos después de esta segunda pausa. Regresamos en un instante. No te vayas. Ya regresamos con el tercer bloque de Te Defendemos. Muchas gracias por seguir con nosotros y hablamos sobre pues que el Poder Judicial tiene o brinda acceso a la gente para que puedan tener derecho a consultar expedientes, resoluciones. Pero ¿qué pasa cuando la gente lo solicita y recibe una copia de un expediente? ¿Puede revisar también ahí datos personales de alguien más? Debemos de tener presente, bueno, en principio no, debemos tener presente que todo tratamiento de datos personales está sujeto al consentimiento de su titular, que es la persona física a quien corresponden esos datos personales. El tratamiento no es más que, o bien vamos a definir que consiste en la obtención de uso, divulgación o almacenamiento de esos datos personales por cualquier medio. Y el uso debe abarcar cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de esos datos personales, por lo que toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado de tratamiento, es decir, la transferencia de los mismos, debe hacerse con consentimiento del titular. Entonces, si vemos muchas veces el acceso a la información pública, las versiones de las sentencias ya suprimen los datos personales. Y con mayor razón si lo hacemos a través del mecanismo para acceder a esa sentencia, ¿verdad? Por eso es que se testan los datos en esas sentencias que se comunican de esa manera, ¿no? Una persona que ya registró sus datos personales en alguna institución, en algún registro, valga el término, ¿tiene derecho a acceder en cualquier momento a ellos y modificarlos o ya una vez que los ingresó ya? Al tratarse de datos de una persona, la misma tiene en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. Bien, o cancelarlos o modificarlos, podríamos definitivamente decirlo. ¿Qué pasa si yo como usuario me doy cuenta que están haciendo mal uso de mis datos personales? Bueno, para eso hay un organismo garante, que es un instituto nacional, ¿verdad? En ese sentido, habría que recurrir a él directamente. Aquí yo veo la posibilidad, si se trata de una omisión, o que dicha circunstancia implique una omisión, pues a lo mejor recurrir directamente al órgano jurisdiccional
en este sentido a través del juicio de amparo, porque debemos tener presente que este es un derecho humano. Oh, bien. Y este derecho humano como tal está garantizado en el marco constitucional. Entonces, en mi concepto, cuando hay omisión por parte de incluso de un particular equiparable, creo que podría salvaguardarse de manera directa, incluso sin recurrir al mecanismo de instancia ante este instituto. Nosotros en el instituto tuvimos casos muy recurrentes en este aspecto, que fueron sometidos por ese tratamiento como un derecho humano, y juzgadores con una óptica, pues en mi concepto, de vanguardia, los admitieron. Se trataba de cierta empresa que estaba para salvaguardar dichos datos, les requería un costo que llamaba de privacidad, que era un costo muy menor de 12 pesos por mes, pero para algunos pensionados que su ingreso es demasiado bajo mensualmente, que en algunos casos no llega ni al salario mínimo. Entonces ya es una carga gasto, claro, que implica para ellos, y estaban recurriendo. Entonces se recurrió al juicio de amparo en ese aspecto, y al final pues suprimieron ese cargo. Ya, pues es que le cuesta a uno hasta que tengan sus datos resguardados. No, y aparte el legislador no hizo mención en ese aspecto, o sea, la obligación de salvaguardarlos es sin costo alguno. Así es, muy interesante ese asunto. Pues ya tengo aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas vamos a ver lo que debe contener al menos un aviso de privacidad. Ya nos lo decía el asesor jurídico lo que debe contener un aviso de privacidad. Vamos a verlo en resumen en esta pieza. Es muy rápido, no se vaya. El aviso de privacidad deberá contener al menos la siguiente información: la identidad y domicilio del responsable que los recaba, las finalidades del tratamiento de datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad de conformidad con lo establecido en la ley. En el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. Bien, eso es solo parte importante de lo que debe contener al menos un aviso de privacidad. Ya lo recomienda el asesor, no lo pase desapercibido, hay que leerlo. Y ya tenemos aquí algunas preguntas del público. La primera es del señor Alejandro Trejo, de la delegación Tlalpan. Relata que la semana pasada solicitó una copia de la hoja en que plasmó sus datos personales en un local comercial, a lo que le indicaron que debía hacer un pago para que hicieran la búsqueda, pues tenían mucha documentación, y pregunta si eso es legal, un poquito sobre lo que nos mencionaba ahorita, ¿no? Pues retomando, definitivamente es ilegal, no tiene justificación legal, porque la entrega de los datos personales es gratuita, como lo habíamos señalado, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos, pero definitivamente, a mi opinión, es una conducta que carece de justificación legal, pues desarrollada por este establecimiento. Tanto el resguardo como la entrega debe ser de manera gratuita, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Hay otra pregunta, es del señor Eduardo Álvarez. Pregunta si puede cambiar los datos que puso en una solicitud de empleo, pues ha cambiado su religión y su estado civil, pero no sabe si eso le afecta en algo más. Bueno, debemos retomar lo que hemos comentado, que el titular de los datos siempre va a tener el derecho a rectificarlos
cuando sean inexactos o incompletos. Entonces, si los datos que nos ha señalado ya no se adecúan a la realidad, pues en todo momento van a ser inexactos. Muy bien. Y tiene la posibilidad de rectificarlos. Y se lo puede solicitar al responsable en el momento que él desee. Ok, o sea, no hay un plazo, no hay que No, deban estar como los definitivamente. puso un año, nada. No, nada. Muy bien. Tengo otra llamada, es de la señora Olivia Hernández, de la colonia Doctores. Pregunta, ¿cómo puede retirar sus datos a una empresa? Pues ha recibido diversas llamadas de otras personas y le refieren situaciones que plasmó ante la empresa. Pues, volviendo al tema, Ujú. el titular en todo momento tiene el derecho a cancelar sus datos personales. La cancelación de datos personales va a dar lugar a un periodo de bloqueo, Ujú. tras el cual se procederá a la supresión del dato. Aquí hay que tener presente que el responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos Ujú. de las responsabilidades nacidas de su tratamiento. Tenemos el dato en específico de un asunto que vuelvo al tema, un financiamiento. Ok. Entonces, él reporta a una institución el tratamiento de dichos datos, Ujú. pero teníamos que había excedido el plazo Ok. para conservarlos, que marca la misma ley. Entonces se ejerce la acción correspondiente y ellos pretendían que siguiera esa conservación dentro de esta información, pero el juzgador falló porque pues se había excedido el término que se había considerado Ujú. por la ley para conservar esos datos o ese registro negativo que le afectaba al interesado, ¿verdad? Bien. Interesante. Otra llamada es de la señora Marta Gutiérrez de la colonia Álamos. Comenta que dio sus datos personales en una empresa y que desde entonces ha recibido distintas llamadas de diversas empresas que le ofrecen servicios. Sin embargo, ella no autorizó la transferencia de sus datos. Quiere saber cómo es el procedimiento ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, definitivamente pues está normado en la ley. Ujú. Y es el procedimiento de imposición de sanciones, el procedimiento de verificación y a su vez el procedimiento de protección de derechos que está en el capítulo 7 de la misma ley. Bien, nos da tiempo de una llamada más, es del señor Antonio López de la delegación Benito Juárez. Quiere saber si puede negarse a que transfieran sus datos personales. Pues claro, debiendo tener presente que el tratamiento de datos siempre va a ser de acuerdo a lo convenido en el aviso de privacidad, ¿sí? Entonces habría que ver si él no dio una autorización y con motivo de ella fueron divulgados, pero en el momento que él lo considere puede interrumpir Ujú. esa diseminación de sus datos, ¿verdad? Muy bien. Y pues bueno, la recomendación como siempre a no pasar desapercibido el aviso de privacidad, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros para platicar sobre esta protección de datos personales. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Él es el licenciado Juan López Monjaraz, asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos y en tanto, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima y muchas gracias.